Invitamos al señor Fernando Blanco Muiño, de la Asociación de Defensa de los Consumidores. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por venir. Adelante. Lo escuchamos, adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Fernando Blanco Muiño y presido la Unión de Consumidores de Argentina. Tenemos siempre las asociaciones de consumidores un problema con las siglas, los nombres, porque todas tenemos la palabra usuarios y consumidores, así que es una ensalada rusa que nos hacemos. Tal como hicimos en cada oportunidad que fuimos convocados, y más recientemente cuando se trataba el paquete de leyes de defensa del consumidor, la ley de abastecimiento en su reforma, la creación del fuero del consumo y la creación del observatorio de precios, venimos desde una asociación de consumidores a aportar una mirada desde ese lugar habilitado por el artículo 42 de la Constitución Nacional. Somos, y en esto somos muy presuntuosos al decirlo, las únicas organizaciones de la sociedad civil que tenemos recepción constitucional. En este caso, y no quería dejar pasar la oportunidad, lo hacemos ejerciendo plenamente la representación de los consumidores y usuarios, porque el pasado 3 de octubre la Subsecretaría de Comercio Interior nos levantó la suspensión que pesaba sobre nuestra entidad, reponiéndonos de pleno derecho en el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores. Es mi deseo, por un lado, agradecer a la Subsecretaría de Comercio Interior que revisó lo injusto de la medida y también pedir que no haya nunca más asociaciones suspendidas en el Estado Democrático de Derecho. En relación al proyecto de telecomunicaciones, quiero decirles que nosotros estamos de acuerdo en su tratamiento porque la norma de 1972, como se dijo acá, respondía a otro mundo. De hecho, las Naciones Unidas está discutiendo las directrices de consumo y uno de los temas centrales en la redefinición de las directrices de consumo es comunicaciones, porque las directrices datan de 1985. También otro mundo en materia de telecomunicaciones y de informática. Las telecomunicaciones, según nuestro criterio, y los recursos naturales no renovables son los grandes temas de agenda para el presente y para el futuro de nuestro país, por lo cual debemos tratarlos con muchísima responsabilidad y cuidado, porque lo que se norme tiene impacto en el presente, pero también tiene impacto en las generaciones futuras. Muy posiblemente nosotros ya no estemos y estos cuerpos legales, como la ley de hidrocarburos que se sancionó hace poco, y esta norma va a predefinir la vida de los argentinos en el futuro. En este orden, nos parece que la ley de telecomunicaciones, dada su envergadura, necesita de un debate que no puede ser exprés, rápido y veloz. Y le pedimos en ese sentido, como primera propuesta al Senado, es darle al proyecto el tiempo parlamentario y social que merece en cuanto a la discusión. Estamos hablando además de una materia federal y por supuesto que conociendo la integración del Senado en representación de los gobiernos de las provincias, ese carácter federal está en este cuerpo, pero nos parece que hay actores de la sociedad civil, del trabajo, de la empresa, que deberían participar activamente. Ese es el primer pedido. En lo que hace al análisis del proyecto propuesto desde la perspectiva de los usuarios, quiero hacer notar, y discrepo con el miembro preopinante, que la ley no declara servicio público a todo el objeto en tratamiento. La ley declara de interés público, según el artículo primero, a todas las materias objeto de su articulado, y solo declara servicio público en competencia, un neologismo, a lo que es el uso y acceso a redes entre y para licenciatarios. Y lo subrayo, artículo 15 del proyecto. Los usuarios y consumidores no están comprendidos en esa declaración de servicio público y no está comprendida en esa declaración de servicio público la telefonía móvil. Por el contrario, la redacción que tiene el proyecto lleva a que la telefonía fija, hoy servicio público y por el cual pagamos una tarifa, tenga un retroceso en su estatus jurídico y pase a ser de interés público, de manera tal,
y alerto sobre esto, las empresas prestadoras del servicio de telefonía fija van a poder, si se sanciona la ley en las condiciones en las que está, van a poder fijar precio. Y es muy probable que haya un aumento muy importante en la telefonía básica que va a impactar en el bolsillo de usuarios y consumidores de todo el país. En esta dirección, nuestra segunda propuesta, y asumo el compromiso ante la Presidencia de acercarle por escrito todo esto, sí, por supuesto, es que haya una modificación en el proyecto, en el artículo 1, y que sea voluntad de los legisladores declarar servicio público a todos los que integran la norma, y no solo de interés público. De esa manera le estaríamos dando la jerarquía que necesita una política pública de estas características. El rol del Estado es central para garantizar la autoridad de aplicación, el control y participaciones igualitarias. Declarar algo de interés público y un pedacito servicio público no tiene mucha razonabilidad, ni legislativa, ni condice con el mercado del cual estamos hablando. Compartimos del proyecto el artículo 4 que establece muy claramente cuál es el fuero de aplicación en caso de controversias, que es el fuero contencioso administrativo federal y el de las relaciones de consumo para el caso que corresponda. Quizás esto les parezca un tema menor, pero para quienes estamos día a día con los consumidores, lograr que una ley nos diga a qué juez tenemos que ir es valiosísimo. Los jueces se sacan de encima las causas, entonces nos las pasamos migrando de juzgado en juzgado, de fuero en fuero, hasta que la Corte nos resuelve cuál es el juzgado competente. Entre el momento de inicio de una acción y ese momento en el cual tenemos finalmente un juez, pueden llegar a pasar hasta 3 años. Por lo cual reivindicamos el artículo 4. Lo mismo que en el artículo 5 se incorpora el concepto de correo electrónico u otro mecanismo al de la inviolabilidad de la correspondencia como establece el artículo de la Constitución de 1853. Para nosotros eso es importante. Creo que es una medida que respeta la privacidad de los usuarios y solo un juez competente podrá pedir información acerca del contenido de esos correos. En relación a la competencia, para nosotros es un tema central. El proyecto fija como uno de los objetivos principales el de fomentar la competencia. Nosotros creemos que hay que cumplir para eso con un requisito previo. La Argentina, como muy bien se ha dicho acá, tiene ya un satélite en el cielo. Necesitamos una red nacional, federal y pública en la tierra. Nuestra administración, no digo este gobierno, será este y los que lo sucedan, porque se está legislando no para la coyuntura, sino para el futuro también, debe garantizar una red pública. Esto que se pretende hacer, de que vengan a meterse en las redes preexistentes, en condiciones que veremos cómo se hace, nos parece turbio. Es poco transparente y puede, desde la perspectiva de los usuarios, generar la situación, primero, de baja calidad de servicio, porque si hay redes predeterminadas a las cuales llueven nuevos prestadores, sin el nivel de inversión necesario, es probable que esa misma red no soporte la calidad del servicio que tenía antes. En segundo lugar, corremos el riesgo de una bajísima inversión, porque ¿quién va a poner plata en redes que después echa la inversión, por estar declarada servicio público en el proyecto, la tarifa la va a fijar el Estado? Y en tercer lugar, corremos el riesgo que sea este mecanismo una herramienta de presión política. Si yo soy amigo de alguien que tiene un cable y quiero condicionar a otro que no es muy amigo mío, junto 10, 12, 15 empresarios, sí amigos, y los hago ir a la red preexistente. Y esa red baja inmediatamente de calidad. Con lo cual, llamo la atención que estamos en el trámite parlamentario y esto se puede obviar para nosotros creando una red pública. Todos vamos a la misma red. Y por último,
para fomentar la competencia, considerando que todos los monopolios, como se dijo acá, son malos, lo que vamos a pedir es que el primer paso que permite abrir una verdadera competencia es quitarle a Telefónica y a Telecom la autorización para fusionarse que tienen en nuestro país. Por 2 dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y una resolución posterior del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, Telefónica y Telecom son en la Argentina una empresa con 2 nombres de fantasía, pero un mismo dueño, Telefónica de España. De manera tal que entre las dos concentran el 67% del mercado argentino. Nosotros consideramos que esa concentración del 67% es nefasta. Lo mismo que lo es el 57% en la televisión por cable, como dijo muy bien acá el jefe de gabinete el martes. Todos los monopolios son malos. Y si queremos dar una muestra de competencia contra los monopolios, desandemos ese camino que es pernicioso para el mercado de las comunicaciones y, en definitiva, para los bolsillos de los consumidores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pregunta por parte de los senadores. Señor Fernando Blanco Muñoz, muchísimas gracias. Gracias. Señor Héctor Polino, de la Asociación de Consumidores Libres. Muchas gracias por la invitación. Y siguiendo lo que manifestó Blanco Muñoz, yo debo decir que Consumidores Libres tiene un mérito especial. Es la primera entidad de defensa de los usuarios y consumidores que fue sancionada en la República Argentina y hasta donde sé en el mundo es la primera entidad sancionada por un gobierno por cumplir con lo que le manda la ley de defensa del consumidor. Ese es un título que vamos a seguir exhibiendo con mucho orgullo. Y que después de 26 meses se nos levantó la suspensión y después de 10 meses que la justicia había ordenado que se levante la suspensión, se dictó luego el acto administrativo. Con respecto a este proyecto de ley que pretende modificar la Ley 26.522 del año 2009, denominada Servicios de Comunicación Audiovisual, y el Decreto Ley de Telecomunicaciones 19.798 del año 72, actualizado por el Decreto 764 del año 2000, que se utilizó para la subasta de las frecuencias 3G y 4G, que si tengo tiempo quisiera al final hacer una breve consideración sobre lo que acaba de suceder con el otorgamiento de estas licencias. Se declara servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para las licenciatarias de Tecnología de la Información y la Comunicación, lo que habilita la regulación de la tarifa en el mercado mayorista. Coincido plenamente con lo que aquí dijo Blanco Muñoz. Se declara servicio público, y esto es importantísimo desde el punto de vista de los usuarios. Se declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios. Yo debo recordar que en materia de gas, por ejemplo, existe la parte de la producción, no es servicio público, pero en cambio las empresas que transportan y las empresas que distribuyen el gas es servicio público. Aquí se pudo hacer esa separación porque son empresas distintas. No es lo mismo la empresa que distribuye, que la que transporta, que la que produce. Pero acá se trata de la misma empresa.
Y es un absurdo total que una parte de la actividad de la empresa sea servicio público y no la parte vinculada a los usuarios. ¿Y cuál es la importancia desde nuestro punto de vista que sea servicio público? Que si es servicio público, el Estado participa, entre otras cosas, en la regulación de las tarifas. Ahora se produce un retroceso, porque la telefonía fija, que es servicio público, las empresas telecom y telefónicas no pueden aumentar las tarifas cuando se les ocurre. Tienen que pedir autorización a la Secretaría de Comunicaciones. Esta tiene que convocar a una audiencia pública y después tiene que dictar el marco, la resolución administrativa, en todo caso, autorizando el aumento y fundando por qué se establece el aumento. Ahora, alegremente, con esta ley, Telecom y Telefónica van a poder aumentar las tarifas porque dejan de ser servicio público y pasan en la misma situación que lo que hoy existe con la telefonía móvil, que venimos luchando desde hace 20 años para que se declare servicio público. Acá hay proyectos, por ejemplo, del senador Giustiniani. Acá el senador Nito Artaza, como presidente de la comisión respectiva, convocó a audiencias públicas, se llevaron a audiencias públicas en distintos lugares del país, en la Universidad Nacional de Rosario, en la legislatura de Mendoza, acá mismo, en este mismo recinto. Entonces, hablemos con claridad. ¿A quién se quiere defender con esta ley? No se defiende a los usuarios, se los deja más desprotegidos de los que están actualmente. Esta es la realidad. Se autoriza a las empresas, además telefónicas, que aparecen como las grandes mimadas. Las grandes mimadas, las empresas telefónicas, que fueron incluidas en el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y que después fue en este Congreso donde se las excluyó. Y ahora a través de esta ley se las vuelve a incorporar para que presten ahora todos los servicios de radiodifusión, de internet, de transmisión, etc. Este proyecto elimina las prohibiciones que existen en el Decreto 62 del 90 y reitero de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales. Y esto queda concretamente establecido en el artículo 9 de este proyecto. La Ley de Medios prohíbe el otorgamiento de licencias a quienes sean a su vez prestadores de servicios públicos. Y esta no ha sido un capricho del legislador, es que se ha querido evitar la concentración, cosa que ahora se le abre el camino. El proyecto es presentado en sus fundamentos como que el pequeño operador, cooperativas, por ejemplo, y los amigos saben muy bien, tanto de FECOSUR como de FECOTEL, mi lucha en favor de las empresas cooperativas y sobre todo el cooperativismo de servicios públicos, del cooperativismo telefónico, que no va a poder competir, no nos engañemos. El pequeño no va a poder competir contra los grandes monstruos que aquí se les abre el camino.
Es más, las grandes empresas le van a impedir al pequeño operador a que pueda participar en la prestación de estos servicios. Y lo voy a demostrar con lo que ha pasado con el 3G y 4G, que se ha hablado muy poco en los últimos días porque fue tapado por este proyecto de ley, pero que es importante que digamos algo. Este proyecto, a nuestro juicio, genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y en las telecomunicaciones. Las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios simultáneamente. Y en cambio, otras empresas como las de cable, y que no aparezca alguien diciendo que soy el portavoz de las empresas de cable, por favor, pero de acuerdo a la Ley de Servicios Audiovisuales, tienen limitada su participación geográficamente y en la cantidad de licencias. De modo tal que acá otra vez se les va a permitir a las empresas telefónicas ocupar una posición dominante en el mercado. Además, no se sabe, como acá ya se ha dicho tantas veces, cuál va a ser la autoridad de aplicación. Pero eso es lo de menos. Imaginemos que sea la Secretaría de Comunicaciones. Acá lo importante, desde el punto de vista de los usuarios, es que no se habla del organismo de control. El problema de los servicios públicos en la República Argentina es la falta de control. Ese es el tema fundamental. Y los organismos de control que actualmente existen, en muchos casos, son una caricatura, porque dependen del Poder Ejecutivo. No se han creado entes reguladores, entes de control independientes, cuyos integrantes sean elegidos por concursos de antecedentes y oposición y que duren en sus cargos mientras dure su buena conducta. Y hay un caso concreto. Consumidores Libres realizó acciones judiciales para que el ENARGAS y el ENRE sean constituidos por funcionarios elegidos por concurso. Y ganamos, perdimos en primera instancia, ganamos en la Cámara Federal Contencioso Administrativo. ¿Y qué hizo el Poder Ejecutivo? Apeló y está en la Corte. Es decir, que no se quiere constituir entes de control independientes. Y esta es la falla más importante que existe en la ley. Acá me dice que me queda 1 minuto. Quisiera decir muchas cosas, pero permítanme que me refiera brevemente a lo que pasó con los 3G y la licitación de 4G. El 13 de diciembre del año 2012, la Presidenta de la República dictó el decreto 2426. ¿Qué dice este decreto? 3 artículos importantes, muy brevemente. Artículo 2. Instrúyese a la Secretaría de Comunicaciones para que en su carácter de autoridad de aplicación proceda a asignar las frecuencias que se detallan en el anexo tal como forma parte del presente decreto a la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima, ARSAT. Artículo 3. El uso de las frecuencias citadas en el artículo anterior será efectuado por parte de la empresa ARSAT, conforme al plan técnico económico que a tal efecto aprobará el Ministerio de Planificación. Y artículo 6. Dicho decreto dice, instrúyese a la Secretaría de Comunicación a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas 1710, 1755, 2010, bueno, enumera las bandas exclusivamente a los servicios de telecomunicación móvil terrestre. ¿Y qué dice en los fundamentos? Dice, en los fundamentos se señalan
que en un contexto de políticas de democratización en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la iniciativa adoptada facilitará el ingreso al mercado de otros prestadores, de pequeñas y medianas empresas, así como del sector cooperativo, y a partir de allí redundará en la promoción de la competencia y en el impulso de la mejora en la calidad y condiciones de prestación de los servicios. Y otras consideraciones que firmamos con las dos manos por el estilo. ¿Pero qué pasó? Luego se dicta el 12 de mayo del 2014 otro decreto, firmado también por las mismas personas, donde dice: déjense sin efecto las medidas adoptadas en los artículos 2, 3 y 6 del decreto 2426 de fecha 15 de diciembre del año 2012. Conclusión: de esta manera, la licitación de la frecuencia 3G y 4G terminó con el archivo definitivo del proyecto de una empresa estatal, que era LibreAR, dentro de ARSAC, y con la entrega del mercado a las mismas empresas de telefonía móvil, personal, Claro y Movistar, y el ingreso de la empresa ARLine. Y el Gobierno Nacional se quedó con más de 2.000 millones de dólares que aportaron las empresas que entraron en la licitación, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas esperando una mejor oportunidad, y los usuarios con la esperanza de que algún día puedan hablar sin que se corten las comunicaciones, dejando además de pagar las tarifas más caras del mundo. Esto es lo que ha pasado. A través, y esto es coherente, este proyecto de decreto con esa licitación que acaba de llevarse a cabo, a través de un decreto que dejó sin efecto uno anterior, cuyos fundamentos eran muy loables, pero se terminó en la concentración y se terminó favoreciendo a las mismas empresas telefónicas, Telecom y Telefónica. Y completando lo que dijo el compañero anterior, Blanco Muñoz, él dijo: Telecom y Telefónica pertenecen al mismo grupo empresario, porque cuando en el año 2010 Telefónica de España adquirió la mayoría del paquete accionario de Telecom Italia, se produjo ahí la concentración. Pero Movistar y Personal pertenecen también a Telecom y Telefónica, con lo cual las dos operadoras de telefonía fija y las dos operadoras de telefonía móvil pertenecen en definitiva al mismo grupo empresario. No hay ninguna competencia. Entonces, lo que es indispensable en este proyecto, y termino, es el ente de control que brilla por su ausencia. ¿Quién va a controlar a estas empresas? Ni siquiera existe un ente de control, ahí como existen en el gas, en Argas, el ENRE en la electricidad o la CNC intervenida en las comunicaciones. No se habla del ente de control. Y es importante, en todos los países del mundo que se llevaron a cabo procesos de privatizaciones, primero se crearon los entes de control y después se otorgaron a las concesiones o licencias privadas las empresas. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Muchas gracias, señor Héctor Polino, gracias. Por favor, también por escrito todo lo que se acaba de decir. Señor Miguel Fortuna, presidente del Movimiento de Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente, MODECUMA. Gracias. Esperen que me voy a poner un poquito la silla. Polino me la dejó caliente. Muy vehemente estuvo Polino. Bueno. Suele hacerlo. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, hay algunas cosas que ya lo han dicho el amigo Polino, con el que nos conocemos hace mucho tiempo, con Blanco Muñoz, que bueno, que las voy a obviar algunas porque si no es repetir
y no aportamos. En primer lugar, nos parece bien que se trate una ley de esta magnitud, porque siempre hemos sido invitados acá en el Senado, el senador Artaza varias veces, tratando temas el tema de la telefonía celular móvil. Pero nosotros participamos en una comisión de usuarios en la CNC, somos 28 asociaciones que estamos registradas a nivel nacional, y siempre hablábamos de que era muy acotado hablar solamente con todas las transformaciones que hay de telefonía celular móvil, que era una parte de todos los temas de telecomunicaciones y que tenía que abarcar a todas las modalidades, porque encima, con el avance tecnológico que hay y las modificaciones que hay, era una parte de la temática. Nosotros creíamos que había que avanzar mucho más y hablar de todos los temas. En primer lugar, bueno, este criterio de poder que sea universal el acceso, nosotros decimos como asociaciones de consumidores, en realidad cuando estamos defendiendo consumidores lo que estamos haciendo es defendiendo ciudadanos, y que se le pueda garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos nos parece que es una medida, una ley que tiene un buen objetivo. Después se podrán discutir, no somos nosotros los que lo van a discutir, sino los legisladores de ambas cámaras, los contenidos, pero me parece que el objetivo principal de garantizar la accesibilidad, porque los que vivimos en las grandes ciudades o en los cascos urbanos más importantes, podemos decir, como se dijo acá, que la telefonía celular no anda bien, que a lo mejor el cable se nos corta o que el internet a veces también no anda del todo bien, pero lo tenemos. Hay lugares donde están aislados y si hay un proyecto que apunta a que todos los ciudadanos de la Argentina puedan tener la misma calidad de acceso que tenemos los que tenemos el privilegio de vivir en algunos lugares, privilegio no tanto privilegio, pero en lugares que tenemos las herramientas de accesibilidad, nos parece desde ya muy loable. Después se podrá discutir puntos técnicos de los que algunos me excluiré porque no tengo conocimiento. Después, por ejemplo, estamos de acuerdo totalmente que creemos que haya un rol del Estado activo, que participe, como se dijo acá, que controle, que regule, porque, digamos, hay baches en un montón de estos servicios que se prestan, que los consumidores pagamos a veces abusos no solo de la tarifa, sino en la baja calidad de prestación. Entonces decimos que me parece que necesitamos que el Estado tenga un rol activo y cuando hablan como planificador de función social. Yo creo que el tema de las comunicaciones ya no podemos hablar que es un privilegio para algunos y otros. Las comunicaciones es un bien social, como es un bien social la salud. Por eso también en estas cámaras se ha votado una ley de medicina prepaga y que la cual tuvimos activa participación. Creemos que son avances, son derechos donde tienen que avanzar la ciudadanía. En eso estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo, como dijo Fernando Blanco Miño, en el artículo 4, cuando se exceptúa, porque esto de la chicana, del contencioso administrativo, yo fui funcionario 7 años en el gobierno de la ciudad y lo sabemos cuando tenemos que aplicar algo que las empresas, con tal de aplicar, de no pagar una sanción, apelan indeterminadamente. Fue alguna de las quejas cuando tratamos el tema del fuero de consumo que salió a relucir, de que las empresas siempre acuden, y es un mecanismo, por ahora legal, de apelar y patear para adelante. Total, si la pago dentro de 7 años, es un negocio pingue negocio, pagarla dentro de 7 años. Bueno, con excepción de las relaciones de consumo que excluyen el tema de que hay un fuero de consumo creado y estas relaciones van a tener que ir ahí en caso de dirimirse. Nos parece bien. Nos parece bien el artículo 5. Acá escuché a algunos técnicos que decían el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones. A diario, en los medios, en todos lados, nos enteramos que se violan correos sin tener el aval de un juez. O sea, las empresas le estamos entregando así
páginas web, lo que quieran. Cualquiera puede acceder, no sabemos ni dónde está el servidor, que está en Palo Alto, que está donde Cristo, en California, y un día nos aparecen, alguien se entera de dónde están nuestras comunicaciones, y que son, como era el correo antiguamente, son sagradas, nadie puede violarme, ni leerme mis correos, ni ver mis imágenes. Algunos dirán, bueno, muchos de la gente de la farándula que ahora aparece en los medios, yo no sé si es verdad o es mentira, pero a esta altura uno desconfía de todo, porque la violabilidad que hay de las cosas que son privadas, yo no sé si es verdad que ellas lo utilizan para promocionarse o realmente hay violación de cosas que son privadas y que no tienen, salvo que haya una orden de un juez, que ninguna empresa tiene la potestad de hacerla. En cuanto al tema de la autoridad de aplicación, que tanto se habló acá, nosotros creemos que deberías, en este caso, hasta ahora, por lo que estamos tratando, hoy tenemos, las autoridades de aplicación son tanto la SECOM como la Comisión Nacional de Comunicaciones. No sé a futuro si se creará otro organismo o siguen los mismos organismos. Eso no lo sabemos. Pero hay un tema dentro de las facultades, cuando habla de recursos asociados, que a nosotros nos interesa mucho, sobre todo el tema de telefonía celular móvil, que es el tema de la regulación de antenas, que es un tema recurrente, y hay un tema que es que los municipios son los que determinan si la antena se puede colocar, y ese también es un argumento que lo utilizan muchas veces las empresas para decir yo no invierto porque tengo una restricción de un municipio o, digamos, a ver, vamos a poner un caso concreto. Nosotros tenemos un celular acá en la Ciudad de Buenos Aires. Yo hago el camino de acá a La Plata y según la compañía que tengo, no llego de acá hasta La Plata con señal en todo el camino. Se me corta en Quilmes, me aparece en Berazategui. Entonces, una empresa que yo vivo yo vivo acá, vivo en Berazategui, me lo compro para que lo use todo. No, usted lo puede usar en toda la Argentina y resulta que vengo a la capital a trabajar y si quiero conectarme con mi casa, no tengo señal. Me parece que eso, la SECOM está trabajando, creo, en un proyecto de normalizar ordenanzas, porque es potestad de los municipios. Uno no podría intempestivamente decirle por ley todos los municipios de la Argentina tendrían que hacer la ordenanza de esta manera, pues sería mi curso en lugares que no corresponde. Pero me parece que habría que avanzar en tratar de homologar para sacar herramientas que faciliten el acceso para los consumidores y le quiten argumentos a las empresas para no querer invertir. Después, por ejemplo, en un punto, sí, gracias, hay un punto sobre que no me quedó claro cuando dijeron acá que algunas empresas de cable, creo, que no podían participar. Yo leí mal la ley o me faltan conocimientos, pero no creo que estén excluidas las empresas de cable para poder participar, ¿no? Es más, se dio acá un ejemplo de el senador Santini habló de 45 millones, ¿no? Habló de 45 millones de celulares y que hay muchos menos de abonados pero también calculemos que el celular casi todos son unipersonales y por cable quizás yo soy abonado de cable y lo vemos 6 personas en mi caso y no vamos a sacar 6 señales de cable. Digamos, son potentes los dos, digo, me parece que cuanto más jugadores, nosotros creemos que cuanto más jugadores haya en el mercado, mejor teóricamente, eso es en teoría, yo no sé después que llevarlo a la práctica, si van a bajar el precio de las tarifas, que hoy consideramos que son caras. Y por último quiero hablar de una facultad de la autoridad de aplicación, que es el tema de regular tarifa y del fondo fiduciario, el servicio universal. Nosotros nos quedaba la duda si en ese fondo fiduciario estaría contemplado el tema de la tarifa social, que como pasa en otros entes de control y en otros servicios, por ejemplo el agua, que tiene una tarifa social, si estamos hablando de la universalidad y que todo el mundo pueda acceder, creemos que podría contemplarse en algún punto que haya alguna instancia de que haya un fondo que se utilice para las tarifas sociales. Y después estaría el servicio de las tarifas planas que hablamos en algún momento nosotros. Y después, cuando habla de las competencias, hay una parte que dice llevar registro de los acuerdos celebrados, porque acá hay un tema que es el tema
cuando en este caso vamos a ponerlo concreto, que es lo que es hoy día, la CNC, hacemos una denuncia a las asociaciones de consumidores, la CNC toma el caso, hace una intimación a la empresa que le restituya el servicio. Si la empresa no cumple, la única facultad que tiene la CNC es de poner una multa a la empresa. Pero en realidad los usuarios no nos beneficiamos porque no tenemos compensación y no tiene herramientas la CNC como para decirle páguele a esta persona o devuélvale el servicio, más que aplicar una sanción administrativa, que en realidad los consumidores no nos sentimos satisfechos cuando, más allá de que se le ponga la sanción administrativa, no tenga un resarcimiento palpable y concreto el propio consumidor. Y hay un punto, por último, y ya los dejo, es referido cuando habla de la graduación de sanciones por parte de la autoridad de aplicación, el artículo 64, y bueno, habla que esto es lo que estábamos hablando, sobre las empresas. Y el artículo 67 habla de obligación de reintegrar. Dice, la aplicación de sanciones será independiente de la obligación de reintegrar o compensar las tarifas, precios o cargos indebidamente percibidos de los usuarios con actualización a intereses o de indemnización los perjuicios ocasionados a los usuarios, al Estado o a los terceros por infracción. En este caso estaría contemplado, pero no sé si alcanzaría con esto o habría que reglamentarlo cuando salga la ley, cómo sería ese mecanismo, esa instancia de que concretamente, más allá de la multa administrativa, puedan ser recompensados e indemnizados los usuarios. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay pregunta por parte de los senadores. Sí, senador Santilli. Sí, es bueno que haya retomado el tema porque es bueno que lo pueda retomar. Porque hay algo que me preocupa y me sigue preocupando y agrava mi preocupación con su explicación y con las explicaciones que vengo escuchando, que son la asimetría en las diferentes leyes de aplicación respecto de las audiovisuales versus las telecomunicaciones. Y a eso iba mi acotación, porque como bien lo expresaron los defensores anteriores de los consumidores, acá hay una asimetría muy gravosa y muy complicada. Tan complicada es que a las empresas audiovisuales se les controla el tamaño, se les controla la cantidad y duración de las licencias, las coberturas geográficas, hasta se trabaja en su separación o desmembramiento en el marco de la no búsqueda del monopolio. Aquí es todo lo contrario. Hemos visto cómo Telefónica se quedó con Telecom, hemos visto la posición dominante y mi pregunta iba hacia ese costado, hacia un costado donde no tenemos mejores servicios, donde tenemos peores comunicaciones y obviamente no está prohibido la participación de las de cable sobre el sector, pero con una desventaja que la cancha la tienen para arriba, es imposible competir. Entonces, ¿estamos yendo hacia una competencia o estamos yendo hacia un monopolio más grande o estamos yendo hacia la absorción integral del sistema? Entonces, acá hay desigualdad absoluta y esa es mi cuestión de fondo en la que yo me estaba planteando. Entonces, obviamente no hay prohibición, pero el problema no es la prohibición, es imposible jugar de esta manera. Porque uno no puede crecer, no tiene limitación en el crecimiento de las comunicaciones, cierto sector versus otros sectores que tiene un montón de temas. Entonces mi pregunta sería, ¿el gobierno piensa derogar la ley de medios? Porque entonces ahí estaría buscando igualdad de condiciones a la competitividad en la búsqueda de la competencia y en la búsqueda de los no monopolios. Entonces no encuentro el dónde se permite esta competencia y dónde se permite esta apertura. Ese es mi razonamiento en el marco integral. Por eso decía 70 millones, 10 millones, obviamente que hay más usuarios. Yo veo en mi casa lo mismo que mis hijos, pero no todos mis hijos tienen celulares tampoco. Entonces digo, me parece que tiene que ver con dónde nos paramos para poder lograr esa apertura y esa competencia y ese no monopolio y esa apertura para que en definitiva algo que poco se habló, pero que sí lo habló Polino y que me pareció sorprendente es, ¿y los usuarios? Porque aquí estamos hablando de la competencia, del cable, de las telefónicas, de las diferentes empresas, ¿y los usuarios que no tienen servicios? ¿Cuándo los usuarios van a tener servicio? Porque una cosa es pagar por un servicio y el precio será discutido, puede ser alto, bajo, lo que fuera, pero tenés un servicio que funciona. Eso es lo que nos está faltando en nuestro país. Tener servicios que funcionen y que recibamos servicios de los usuarios. A partir de lo cual mi pregunta iba en esa dimensión, de la apertura de la discusión igualitaria de cada uno de los sectores. Bueno. Hay preguntas, senador Santilli, perdón. ¿Tiene una pregunta?
¿Cuál es la pregunta? Perdone. Le pregunto, ¿usted cree que tiene libertad de competencia? ¿Usted cree que las asimetrías son iguales en esta ley que en la otra ley? O sea, ¿usted cree que las empresas audiovisuales, por la pregunta que usted me respondió a mí, tienen la misma capacidad de competencia con las telecomunicaciones? Yo creo que son dos grandes corporaciones, o sea, no tengo la capacidad técnica. Primero, no soy el Estado. Usted me pregunta y me dice si vamos a derogar la ley de medios. Yo no soy el Estado. Pregúntenle al Estado si es que quiere derogar la ley de medios. No, pero le respondo a usted porque usted dijo, yo no sé si leí bien o no. Y yo le pregunto, yo sí leí bien y leí las dos leyes. Entonces digo, estamos generando, por un lado, una competencia que es absolutamente distinta y dos regímenes de sostenimiento sobre una ley de audiovisuales y sobre esta ley de TICs. Entonces digo, ahí es donde está el problema. Si nosotros dijéramos, no tenemos estos niveles de limitaciones, digo, bueno, entonces estamos discutiendo una apertura, una discusión, a lo que hay que buscar es mecanismos de control para que esas cosas no sucedan. No tengo la facultad para crear el organismo de control. Estoy de acuerdo que habría que tener más control. Voy a pedir algo a todos los senadores presentes. Todos vamos a tener ganas de entrar en la discusión. Yo tengo ganas de contestarle también algunas cosas, algunas apreciaciones que acaba de decir el senador Santilli, pero no es el objeto de esta reunión. De esta reunión es tener a quienes han pedido venir o a quienes los senadores hemos invitado y hacer preguntas concretas a nuestro invitado, porque si no vamos a entrar en la discusión ya del texto, que es un deber que vamos a darnos y un ejercicio los senadores cuando estemos en reunión de senadores. Les pido para hacer este ejercicio y aprovechar sobre todo y por respeto a nuestros invitados, preguntas concretas sin hacer apreciaciones de la ley, porque si no quedamos en desventaja. Yo tengo ganas de contestarle muchas de las cosas que ha dicho, no lo voy a hacer por respeto a nuestros invitados y porque creo que debemos aprovechar la presencia de ellos, tal cual es, creo, y siempre ha sido tradición de esta Cámara y en reunión de este tipo de comisiones. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Presidenta, señor Gerardo Milman, sí, senador, lo escucho otra vez. Para aclararle, simplemente, yo le hice una pregunta porque se refirió a mi persona, no es que yo quiera hacer interpretaciones, las interpretaciones serán posteriores y estoy de acuerdo con usted, pero simplemente me respondió a mí y yo le quise hacer otra pregunta adicional. Perfecto, senador, gracias. Señor Gerardo Milman, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buen día. Muchas gracias, señora senadora. Señores senadores, gracias por la invitación, valorizamos este ámbito. La verdad es que, primero, como aquí también se discute en comisiones que tienen inherencia a la libertad de expresión, me parece que ha ocurrido ayer un hecho gravísimo, que ha sido el procesamiento del periodista Sasso del portal La Brújula de la ciudad de Bahía Blanca, un procesamiento penal por defender la fuente. Y hemos tomado ya contacto con el relator de libertad de expresión de la OEA y va a seguir este tema. Me parece que es materia pendiente de este Congreso derogar el artículo del Código Penal que permite que se obligue a los periodistas a obligar a entregar sus fuentes, porque eso viola expresamente todos los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito al respecto. Yendo al fondo de la cuestión que hoy nos trata, a mí me parece que siendo esta casa una casa política, es imposible no entender esta propuesta legislativa argentina digital sin considerar el contexto político-económico de la Argentina. Tenemos un gobierno a un año de irse, no es la primera vez que un gobierno democrático en la Argentina ha intentado regular los servicios de comunicación y telecomunicaciones. Lo ha hecho el gobierno del doctor Menem, actual senador de la Nación, lo hizo el gobierno del expresidente Kirchner y ahora vemos también esta nueva sensación de que al final de los mandatos se intenta dejar para el futuro digitado los servicios de telecomunicaciones. Porque la verdad es que hoy rige un decreto y una ley que se ha mencionado aquí, de un gobierno de facto. Muchas de las cosas que este proyecto, las cosas positivas que este proyecto trae, están en ese decreto. Sin embargo, no hay ni noticias de la aplicación
de todas las cosas positivas que este proyecto trae y que están en el decreto. Yo no me quiero reiterar respecto de los usuarios, me parece que los senadores y los diputados tienen que legislar pensando exactamente en los usuarios, que es el destinatario final de todas las leyes de la democracia, y tengo serias dudas de que este proyecto vaya en beneficio de tales actores, de todos nosotros en definitiva, porque más allá del rol institucional que nos quepa, somos usuarios al fin y al cabo de todos estos servicios. Respecto a los incumbentes, entiendo y he escuchado atentamente el rol de las cooperativas, pero creo que van a tener serias dificultades para competir, porque además la ley le va a pedir la reválida de las licencias. Van a tener que volver a presentarse y, como todos sabemos, para el otorgamiento de las licencias se toma muy en cuenta la cuestión económica y patrimonial. Y después de una década de precios congelados de las tarifas de telefonía y luz, los balances de muchas de las empresas cooperativas tienen serias dificultades. Así que ojo con creer que esta ley puede beneficiar a las cooperativas. Segunda cuestión, me voy a referir, para no repetir a muchos de los argumentos que aquí se han dado, a un ámbito que obviamente me compete, que es el del artículo 9 de la propuesta. El presidente del organismo que integro hoy ha hecho declaraciones diciendo que este proyecto no reforma ni deroga nada, absolutamente nada, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios. La verdad es que, señores senadores, señoras senadoras, leer el artículo 9 es taxativo, digamos, respecto al inciso D del artículo 25 de la Ley 26.522. No hace falta profundizar al respecto, porque además lo ha dicho el secretario de Comunicaciones el martes pasado, consta en la página 12 de la versión taquigráfica de esta casa, respecto de que se modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que me tomo el atrevimiento de refrendarme en la opinión del secretario de Comunicaciones de la Nación. El artículo 9 trae una nueva desigualdad, porque aquí deroga parte del procedimiento de adecuaciones, que todos sabemos que en la Argentina ha tenido serias discusiones y que va a generar una inequidad legal fenomenal. Porque hay empresas que han sido adecuadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con una normativa y habrá otras que van a ser adecuadas con otra normativa. Si esto no genera desigualdad, es obvio. En el día de ayer, y ya se había hecho anteriormente, el señor jefe de Gabinete de Ministros, en oportunidad de cumplir con su obligación del artículo 101 de la Constitución Nacional, en la Cámara de Diputados solicitó que se investigara a las empresas. Me tomé el trabajo de investigar un poco acerca de las empresas, algo se ha dicho aquí. Y la verdad es que las empresas de telecomunicaciones, las telco, las TICs, como quieran llamar, cuando uno ve en la Argentina quiénes son, se ha dicho muy bien, originalmente eran dos, norte y sur. En algún momento Telefónica de España compró el 51% del paquete accionario de Telecom Italia, que es la empresa controlante de Telecom Argentina. ¿Y quién controla Telecom Italia? Es Telefónica de España, que es el competidor, supuestamente, en la Argentina. La verdad es que yo no tengo ninguna intención de que desaparezca el canal Telefe, me gustan muchas de sus opiniones, de sus tiras, de sus genera empleo, hay muchos artistas que trabajan ahí. Ahora, si hubiésemos adecuado a Telefe con la anterior normativa, la verdad es que había que haberle negado el plan de adecuaciones porque incumplía la ley. Y por eso no se ha tratado el plan de adecuación, esperando esta nueva normativa. No es casual que esta normativa se haya hecho 2 días antes de la licitación del 4G. Este proyecto salió muy rápido del cajón a la mesa de negociaciones y se ve en el articulado del proyecto. De manera tal que aquí había una pretensión, mediante este proyecto, de ampliar los negocios de las telefónicas
a los efectos de poder integrar divisas ante la amenaza de esto de presentar pesos. Ojalá, le escuchó el senador Pichetto los otros días, me pareció muy oportuna su intervención, presidente de la bancada del oficialismo en este Senado, ojalá el oficialismo retome esa senda para poder modificar esta situación inequitativa, sin ninguna duda, de generar mayores monopolios a los que supuestamente la ley viene a dar. ¿Quién es Telefónica de España? Porque el gobierno obviamente nos ha puesto un debate público respecto de Patria o Buitres. Todos hemos escuchado y entonces podemos ver que detrás de Procter & Gamble hay un inversionista institucional muy importante que es un fondo buitre. El mismo fondo buitre que está detrás de General Motors. El mismo fondo buitre que está detrás de Donnelley, que es la empresa a la cual se le intentó aplicar la ley antiterrorista. Y, para sorpresa, este fondo buitre representa el 7,8% de la torta accionaria de Telefónica de España. No lo digo yo, sino lo dicen los estados contables de la misma empresa en su informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, apartado A2. El fondo BlackRock, con el que la Argentina litiga como fondo buitre y hay una campaña enorme en la Argentina, es propietaria. Si todos consideramos que los medios de comunicación, el periodismo, son el cuarto poder, como se dice comúnmente, esta ley viene a darles el cuarto poder o parte del cuarto poder a los fondos buitres. De manera tal que o nos ponemos de acuerdo, o son patria o son buitres. La verdad es que ponerlos de un lado según me convenga, me parece que es absolutamente arbitrario. Quisiera hablar sobre el tan mentado órgano de aplicación de la ley. Y acá creo que es donde tiene su principal problema. No porque, como se dijo aquí, el ingesto jurídico permite que el órgano de aplicación sea el Estado. Tranquilamente la Auditoría General de la Nación y la sindicatura no funciona muy bien, para mi gusto, pero la Auditoría General de la Nación sí pueden controlar, digamos, el órgano de aplicación. La verdad es que, pero creo que hay una falla de técnica legislativa fenomenal. El artículo 9 justamente viene a imponer lo que se conoce como convergencia digital. Ahora, si estamos de acuerdo en la convergencia digital, y yo estoy de acuerdo con la convergencia digital, porque la verdad la legislación no puede tener lo que la tecnología y la evolución impone, la verdad es que es contra natura. Ahora, la verdad es que cuando se han hecho procesos de convergencia digital, y podemos ver el caso de Chile, Brasil, China, México, lo que se producen son plazos, lo que se producen son normas anticompetitivas, procompetitivas, para favorecer a los más débiles, que acá no aparecen, no están. Si el Congreso sanciona esta ley en sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, antes de fin de año, el 1 de enero, tendrán que estar compitiendo multinacionales como Telefónica, con un capital social de 4.500 millones de euros, contra empresas nacionales, ni hablar de las cooperativas, que cada una tendrá su propio capital. La verdad es que se va a producir una inequidad fenomenal, porque además esto de las 24 licencias por cable que mencionaba el senador Santilli, que aquí no aparecen, supongamos que eso se mantiene y que quienes se integren por parte de las telco pasen a participar, tengan que cumplir esa norma. La verdad que estas empresas tienen satélite, de manera tal que difícilmente, si quieren participar de todo el mercado, lo van a hacer por satélite y van a poder, con una sola licencia, brindar en todo el mercado. Y si no quieren poner el satélite, que ya lo tienen en América Latina, cosa que no pueden hacer las cooperativas, porque por suerte el Estado argentino ha podido lanzar un satélite y todos con nuestros impuestos hemos podido contribuir, no le podemos pedir a una pequeña empresa que largue un satélite, que sería imposible, no controla las órbitas, no tienen los capitales. Estas empresas multinacionales sí tienen satélites y entonces van a interferir y van a poder. Y si no, van a elegir de las 24 licencias en los lugares donde es más rentable. Ya termino, gracias. Donde es más rentable. De manera tal que los servicios van a ser competitivos para los que tienen mucho y no van a ser nada competitivos para los que nada tienen. Finalizo con esto.
Convergencia digital, estoy de acuerdo. Ahora, esto implica convergencia normativa. No, si hay convergencia digital y estamos hablando de una misma norma, de una misma industria, ¿por qué tenemos dos leyes que regulan lo mismo? ¿Por qué tenemos dos órganos de aplicación lo mismo? ¿Por qué gastamos dos veces lo mismo? Si hay una convergencia digital, debe haber una convergencia regulatoria. Y acá seguimos con dos leyes, seguimos con dos estructuras, no tiene ningún sentido y hay muchos ejemplos de órganos reguladores convergentes en el mundo para que esta comisión y el Congreso pueda ver cómo funcionan. Y obviamente esos órganos reguladores tienen la participación de los incumbentes, de los usuarios, de los académicos, de infinidad de instituciones que participan y auditan sin ninguna duda esos órganos reguladores para que el beneficiario final sea el usuario. Esta ley no es la ley de Argentina Digital, sino es una ley de Argentina Digital. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Preguntas.